Vivía solo en una pequeña casa de alquiler a las afueras de la ciudad cuando ocurrió esto. Era una casa de una sola planta al final de una corta calle sin salida. Solo había 5 casas en la calle, y por la noche normalmente estaba tranquila. Trabajaba desde casa haciendo diseño gráfico freelance, así que la mayoría de los días no salía a menos que tuviera que comprar comida. No recibía visitas a menudo. Mis amigos normalmente me avisaban por mensaje antes de venir. Por eso, el primer golpe en la puerta me llamó la atención. Era alrededor de las 8:45 de la noche de un jueves. Estaba en la sala viendo la televisión cuando escuché 4 golpes firmes en la puerta principal. Silencié la televisión y esperé, pensando que tal vez lo había imaginado. Luego hubo 2 golpes más. Me levanté y caminé hacia la puerta. Hay una pequeña mirilla en el centro. Cuando miré a través de ella, vi a un hombre de pie en mi porche, sosteniendo una caja de cartón de tamaño mediano. Llevaba una chaqueta oscura y una gorra. Parecía normal, de unos 30 y tantos años. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. Inmediatamente dijo que tenía una entrega que requería una firma. Leyó un nombre de un pequeño dispositivo portátil. No era mi nombre, ni siquiera se parecía. Le dije que tenía la dirección equivocada. Miró la caja, luego el dispositivo y después a mí. Leyó la dirección en voz alta. Era exactamente mi dirección. Le dije que nadie con ese nombre vivía allí. Me miró un segundo más de lo necesario. Luego dijo que probablemente le habían dado la información equivocada y que la devolvería al camión. Lo vi caminar de regreso por mi entrada. Esperaba ver una furgoneta de reparto o al menos un coche estacionado cerca, pero no había nada. Pasó por mi buzón y giró en la esquina al final de la calle. No vi a dónde fue. Cerré la puerta y la aseguré. Me dije a mí mismo que probablemente era una pequeña empresa o un conductor sin vehículo marcado. La noche siguiente, casi a la misma hora, hubo 3 golpes otra vez. Esta vez no abrí la puerta de inmediato. Primero miré por la mirilla. Era el mismo hombre con la misma chaqueta y la misma caja. No abrí. Solo hablé a través de la puerta y le dije que ya había venido y que nadie con ese nombre vivía allí. No respondió de inmediato. Luego dijo que solo necesitaba una firma y que el sistema mostraba que el paquete debía entregarse esa noche. Le dije que no iba a firmar por alguien que no conocía. Hubo un largo silencio. Luego dijo, «De acuerdo», y se alejó de la puerta. Me quedé mirando por la mirilla. En lugar de irse enseguida, se quedó en el borde del porche mirando la casa. Giró lentamente la cabeza hacia mis ventanas frontales, luego hacia el lado de la casa, y después otra vez hacia la puerta. Después de unos 15 segundos, finalmente se fue por la entrada. De nuevo, no vi ningún vehículo. Ahí fue cuando empezó a sentirse extraño. La tercera noche no hubo golpes. De hecho, me sentí aliviado. Pensé que tal vez había entendido el error. Incluso bromeé conmigo mismo sobre lo raro que habría sido si volvía. La cuarta noche estaba en la cocina lavando platos alrededor de las 9, cuando escuché 4 golpes. No eran en la puerta principal. Eran en el lado de la casa, cerca de la ventana del comedor. Caminé lentamente hacia el comedor y miré hacia la ventana, pero no había nadie. Entonces hubo otros 4 golpes en la puerta principal. Fui a la mirilla y era él otra vez, pero esta vez no llevaba ninguna caja. Tenía las manos vacías. No dije nada y volvió a golpear. Luego dio un paso atrás y miró directamente hacia la mirilla. Me alejé de la puerta para que no pudiera ver movimiento y no hice ningún sonido. Después de unos 30 segundos, se dio la vuelta y se fue. Esperé 5 minutos completos antes de revisar las ventanas. Caminé por la casa con las luces apagadas y miré a través de las persianas. Lo vi de pie al otro lado de la calle, cerca de los árboles. Solo estaba allí mirando mi casa. Después de aproximadamente un minuto, se fue hacia la oscuridad. Volví a asegurar todas las ventanas y puertas, aunque ya estaban cerradas. Al día siguiente, llamé a la línea no urgente de la policía local y expliqué lo que había estado pasando. El oficial dijo que parecía alguien intentando verificar si la casa estaba ocupada. Dijo que a veces los ladrones tocan la puerta para ver si alguien responde antes de intentar entrar más tarde. Me dijo que instalara cámaras si podía y que llamara al 911. Si el hombre volvía,
Esa noche dejé todas las luces delanteras apagadas y me quedé en mi habitación. Alrededor de las 8:45, justo a tiempo, hubo 4 golpes. No respondí en absoluto. Después de unos segundos, 4 más y luego silencio. Esperé alrededor de un minuto y luego escuché otra cosa. Un golpe suave en la parte trasera de la casa y luego otro. Me di cuenta de que sonaba como alguien probando la puerta trasera. Tomé mi teléfono y caminé silenciosamente al pasillo. Podía oír cómo el pomo de la puerta trasera giraba lentamente. Se detenía y luego volvía a girar. Llamé al 911 como me indicaron y susurré que alguien estaba intentando entrar en mi casa. Mientras estaba en el teléfono, los golpes comenzaron de nuevo en la puerta principal. El operador me dijo que los oficiales ya iban en camino. El pomo de la puerta trasera seguía moviéndose. Había más de una persona. Luego escuché el sonido de algo metálico raspando ligeramente el marco de la puerta. Después de unos 30 segundos, todo se detuvo. Aunque todo quedó en silencio, me quedé en la llamada hasta que llegó la policía. Cuando revisaron el exterior de la casa, encontraron marcas recientes de palanca en la puerta trasera, cerca de la manija. El oficial me dijo que si no hubiera estado en casa, probablemente habrían forzado la entrada. Patrullaron la zona, pero no encontraron a nadie sospechoso. La noche siguiente me quedé en el apartamento de mi hermano al otro lado de la ciudad. No publiqué nada en redes sociales sobre que no estaba en casa. Simplemente me fui. Alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono sonó. Era mi vecina de 2 casas más abajo. Dijo que había alguien en mi porche golpeando repetidamente. Dijo que llevaba allí al menos 5 minutos. Me preguntó si estaba en casa. Le dije que no, y le pregunté si tenía vehículo. Dijo que no veía ninguno. Le dije que llamara a la policía. Los oficiales llegaron y lo interrogaron. Más tarde esa noche, un oficial me llamó y dijo que el hombre afirmó que intentaba entregar un paquete, pero lo había perdido. No tenía identificación de empresa ni vehículo marcado. Le advirtieron que se mantuviera alejado de la propiedad. 2 días después, la policía lo arrestó en un barrio cercano cuando fue sorprendido intentando entrar en una casa cuyo dueño estaba fuera de la ciudad. En su coche encontraron varias cajas de cartón vacías y un pequeño escáner portátil que no estaba conectado a ninguna empresa real. Durante el interrogatorio, admitió que primero tocaba la puerta con un paquete falso. Si alguien respondía, se iba y marcaba la casa como ocupada. Si nadie respondía tras varios intentos, regresaba más tarde y forzaba la entrada. Dijo a los detectives que a veces tocaba varias noches seguidas para ver si el patrón cambiaba. Si una noche había luces encendidas y la siguiente no, asumía que la casa estaba vacía. Escuchar eso me hizo darme cuenta de lo cerca que estuve de no estar en casa esa primera semana. Si hubiera ignorado la puerta en alguna de esas primeras noches, probablemente habría regresado más tarde pensando que no había nadie. Me mudé de esa casa 3 meses después, cuando terminó mi contrato. Todavía no abro la puerta por la noche, a menos que sepa exactamente quién viene. Si alguien toca inesperadamente, me quedo en silencio y reviso primero las cámaras. Y si alguien aparece con un paquete que tiene mi dirección, pero no mi nombre, ya ni siquiera me acerco a la puerta. Esta historia comienza en los días previos a Navidad. Para dar contexto, vivo cerca de Glasgow, en Escocia. Vivo con mis padres, hermanos, gatos y perros. Somos una familia muy unida y a menudo pasamos las noches juntos en la sala viendo televisión, jugando y poniéndonos al día sobre nuestras vidas. En ese momento yo tenía 16 años, a punto de cumplir 17. Estaba en la escuela secundaria, pero cada vez más cerca de dejarla y comenzar mi educación fuera de ella. En los días previos a Navidad, durante una de esas noches juntos, estábamos viendo A Christmas Carol. A menudo hacemos noches de películas en Navidad, y es una de mis cosas favoritas de esa época del año. Durante la película, escuchamos un golpe en la puerta. Esto no era inusual, así que no le dimos mucha importancia. Mi mamá se levantó para abrir la puerta, pero no había nadie. La calle estaba vacía. Nuestro jardín rodea la casa desde el frente hasta la parte trasera, así que también revisó por el costado, pero tampoco había nadie allí. Volvió Antarasau a entrar y continuamos viendo la película. Unos días después, estaba sentado en la mesa del salón haciendo tareas de exámenes cuando escuché otro golpe.
Pausé mi trabajo y fui a abrir la puerta, pero de nuevo no había nadie. Supusimos que probablemente eran niños del vecindario haciendo una broma. De donde soy, a veces los niños se aburren y causan problemas en lugar de encontrar algo mejor que hacer. En Escocia hay un juego llamado Chappie, en el que los niños tocan la puerta de alguien y salen corriendo riendo. Es una tontería, pero de niño, la adrenalina de que alguien abra la puerta y no haya nadie puede ser extrañamente divertida. Tenemos un chat familiar donde nos mantenemos al tanto de todo, y durante esa semana varios miembros de la familia mencionaron que les había pasado lo mismo. Lo que más destacó fue algo que le ocurrió a mi padre. En ese momento, mi padre solía quedarse despierto más tarde que los demás, ya sea jugando Xbox o viendo series cuando la casa estaba en silencio. Una noche, alrededor de las 11:30, cuando la calle Tazapasturas-Estacanos estaba completamente silenciosa y todos los niños ya estarían en casa, escuchó un golpe muy suave. Le resultó extraño por la hora. Miró por la mirilla antes de abrir la puerta, pero no vio a nadie. Desbloqueó lentamente y abrió para mirar afuera. Otra vez, no había nadie, solo una calle vacía y silenciosa. Cerró la puerta con llave y subió para preguntar si alguien más lo había oído. Pero como el golpe fue tan suave, nadie más lo escuchó. Esto empezó a inquietarnos porque ocurría repetidamente. Nadie había visto ni oído a nadie afuera, excepto los golpes. Normalmente, cuando los niños hacen esto, se les escucha reír o correr. Esto se sentía diferente. El día de Navidad fue cuando todo empeoró. Pasamos el día con la familia, abriendo regalos, compartiendo, viendo películas, jugando y comiendo demasiado. Fue un gran día. Más tarde esa noche me sentí mal por haber comido tanto, como siempre en Navidad, así que subí a acostarme. Me quedé dormido y me desperté horas después. Cuando miré el teléfono, eran las 2:01 de la madrugada. Todos los demás estaban dormidos y la casa estaba completamente en silencio. Sabía que no volvería a dormirme, porque cuando me despierto, me cuesta mucho volver a dormir sin importar la hora. Me quedé en el teléfono en la oscuridad, viendo redes sociales en lugar de encender la televisión, viendo videos de regalos de Navidad y escribiendo a amigos que aún estaban despiertos. Es normal en vacaciones de Navidad, cuando no hay escuela ni responsabilidades y tratas de disfrutar la libertad antes de volver a los exámenes y la rutina. Después de un rato, escuché un golpe débil. No estaba seguro de si venía de mi puerta, de la ventana, o si lo había imaginado. Me senté en la cama, mirando la habitación oscura con el corazón acelerado. No quería moverme. Sabía que nadie debería estar afuera a esa hora en Navidad. No sabía si las semanas anteriores me estaban afectando o si alguien realmente estaba dentro de la casa. Mi habitación está en el segundo piso, así que sería muy raro que alguien estuviera en la ventana. Después de lo que pareció una eternidad, reuní valor para abrir la puerta de mi habitación. Cuando lo hice, escuché lo que parecían pasos subiendo las escaleras. Mi mente asumió inmediatamente que era mi padre subiendo a dormir, como hacía normalmente. Me acerqué a la escalera para decirle que aún estaba despierto y escuché el golpe otra vez. Ahí fue cuando me di cuenta de que no era mi padre. Era un hombre que nunca había visto. Sentí un nudo en el estómago al verlo. Me pregunté si era la persona detrás de todos los golpes. Ya estaba dentro de la casa. Se tambaleaba mientras subía las escaleras y parecía muy borracho. Retrocedí lentamente hacia mi habitación, por suerte sin que me viera, y cerré la puerta en silencio. Podía oírlo caminar y abrir puertas, entrando en cada habitación una por una. Recuerdo pensar que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a la mía. Me quedé completamente paralizado sin saber qué hacer. Sentía que había perdido todo el sentido común. Finalmente abrí un poco la puerta y lo vi salir de la habitación de mi hermana menor. Ahí fue cuando reaccioné. Corrí a la habitación de mis padres y los desperté diciéndoles que había un hombre dentro de la casa. Mi madre se despertó al instante, mientras que mi padre aún estaba aturdido. Bajamos juntos y encontramos al hombre desmayado en el sofá con cervezas de mi padre abiertas y esparcidas a su alrededor. Mi madre le gritó que se fuera. Se despertó un poco y dijo enfadado que la casa era suya. Intentamos levantarlo, pero estaba completamente inerte.
Mi madre le dio una bofetada para despertarlo, pero apenas reaccionó. Unos minutos después, mi padre bajó completamente, vio lo que pasaba y tomó el control. Le gritó que esa no era su casa y le exigió que se fuera. El hombre se negó. Mi padre tuvo que levantarlo físicamente del sofá y arrastrarlo hasta la puerta lateral. Lo sacó afuera y le advirtió que no volviera antes de cerrar la puerta. Pensamos que todo había terminado, pero segundos después, el vidrio se rompió de repente hacia nosotros. El hombre había golpeado la ventana, enviando fragmentos de vidrio al interior. Metió la cara entre los cristales rotos como en The Shining, mientras mi padre llamaba a la policía. El hombre empezó a gritar amenazas agresivas, diciendo que ahora la casa era suya, que sabía cómo éramos y que volvería. No hace falta decir que estábamos en shock. Finalmente se fue y llegó la policía. Tomaron declaraciones de todos nosotros. La mía fue la más larga porque yo lo había visto primero. Poco después, la policía se fue. Por suerte, como era invierno, esa noche había nevado. Algo raro donde vivimos. Había un rastro claro de sangre por la calle. La policía lo siguió hasta un parque cercano, donde encontraron al hombre tirado en el suelo con sangre y vidrio en las manos. Lo arrestaron y confirmaron que creían que era el intruso. La ventana fue reemplazada a la mañana siguiente. Les contamos a mis hermanos lo ocurrido. Sorprendentemente, durmieron durante todo el incidente. Más tarde obtuve una orden de alejamiento contra el hombre debido a mi edad y sus amenazas. Fue multado por los daños y recibió servicio comunitario en lugar de prisión. Cuando la policía le preguntó sobre los golpes en la puerta semanas antes, dijo que no sabía nada y lo negó. Resultó que había vivido en nuestra casa años antes de que nos mudáramos. Dijo que no tenía malas intenciones y que simplemente había bebido demasiado y entró por error en la casa equivocada. Afortunadamente, nadie en nuestra familia resultó gravemente herido. La única lesión fue que mi madre se lastimó la muñeca al golpearlo con pulseras puestas. Hasta hoy no tenemos explicación para los golpes antes de esa noche. Incluso ahora, a veces siento que escucho golpes por la noche. Tal vez está en mi cabeza, o tal vez no. Supongo que nunca sabré si era él o alguien más. Cosas como problemas de autoestima y dificultad para dormir. Así que, como resultado, nos costaba estar fuera todo el día trabajando. Otra cosa sobre el lugar donde estábamos asignados era que vivíamos en una casa de verdad, aunque bastante pequeña. Normalmente solo tenemos apartamentos, pero supongo que en esa zona una casa era la única opción, probablemente porque no había apartamentos cerca. La distribución de la casa era bastante simple. Al entrar por la puerta principal, llegabas a la sala principal donde estaban nuestros escritorios, y justo a la derecha estaba nuestro dormitorio. Si seguías caminando recto, pasabas por una gran abertura que llevaba directamente a la cocina. Desde allí, a la derecha estaba el baño y a la izquierda el cuarto de lavado. Y eso era todo, aparte de un pequeño armario de almacenamiento en la cocina. Otro detalle era que, aunque la casa estaba en su propio terreno, la casa del propietario estaba justo al lado, y si teníamos algún problema, podíamos ir a hablar con él o llamarlo. Esa noche en particular, yo estaba sentado en la sala en mi escritorio usando el teléfono, con la silla girada hacia la cocina, y Spencer estaba en el dormitorio con su teléfono. Ya había oscurecido hacía un par de horas, así que habíamos vuelto a casa y solo estábamos relajándonos antes de dormir. En medio de lo que estaba haciendo, escuché un solo golpe proveniente de la ventana sobre el fregadero, y debido a la distribución de la casa, desde esa ventana se podía ver prácticamente toda la sala donde yo estaba. Miré la ventana durante unos segundos, pero solo vi oscuridad. Volví a lo que estaba haciendo y pensé que tal vez había sido una rama o algo así. Había árboles grandes detrás de la casa, pero cuanto más lo pensaba, menos probable parecía. Ningún árbol estaba lo suficientemente cerca como para golpear la ventana de esa manera, y tampoco habría hecho un sonido como el que escuché. Mientras pensaba en eso, escuché otro golpe en la ventana del cuarto de lavado. La realidad de lo que estaba pasando empezó a hacerse clara, pero mi mente seguía buscando una explicación que no implicara que alguien estaba afuera rodeando la casa, acechándonos. Empecé a decirle a Spencer lo que había escuchado, pero mientras hablaba, se oyó otro golpe en la ventana de la sala, justo al lado mío. No vi quién estaba del otro lado, y tampoco quería verlo. Salté de la silla,
Corrí al dormitorio y cerré la puerta con llave. Le pregunté a Spencer si también lo había oído, y dijo que sí. Empezamos a debatir qué hacer. Lo único que teníamos como defensa eran un par de cuchillos, y no sabíamos cuántas personas había afuera ni si estaban armadas, así que salir a enfrentarlos no era una opción. Mientras hablábamos, los golpes se movieron desde la ventana de la sala hasta la puerta principal, y cada vez estábamos más asustados. Pensamos brevemente en llamar a la policía, pero estábamos en medio de la nada y tardarían mucho en llegar. Entonces Spencer recordó que teníamos el número del propietario. Lo llamó y comenzó a explicarle la situación, y para ese momento ya no habíamos escuchado golpes durante unos minutos, pero yo sabía lo que significaba y temía que ocurriera. Un golpe en la ventana de nuestro dormitorio. Las persianas estaban cerradas, así que no podíamos ver quién era, ni él podía vernos, pero eso no me hacía sentir mejor. Spencer le dijo que alguien estaba rodeando la casa, y él respondió que vendría de inmediato con su escopeta. Esperamos unos minutos más, anticipando otro golpe, pero no pasó nada hasta que finalmente el propietario llegó y se identificó. Le preguntamos si había visto a alguien y dijo que no, pero que vio una camioneta alejándose a gran velocidad cuando se acercaba a la casa. Le pregunté si había visto la matrícula u otra característica útil, pero dijo que ya estaba demasiado lejos. Spencer y yo tomamos linternas y rodeamos la casa con él. Había pequeños parches de nieve en el suelo por el clima de días anteriores, y en la nieve vimos huellas que rodeaban la casa, y al parecer solo había un conjunto de huellas. Pensamos en llamar a la policía, pero sabíamos que no ayudarían mucho a encontrar al responsable. El propietario dijo que lo llamáramos si el hombre regresaba, y luego volvimos a la casa, cerramos todo con llave e intentamos dormir, pero no pudimos. Lo primero que pensamos fue que otros misioneros nos estaban jugando una broma, pero si ese fuera el caso, ¿por qué no se mostraron o dijeron algo? Además, ya era después del toque de queda, todos debían estar en casa, y los misioneros más cercanos estaban a unos 20 minutos. Otra posibilidad era que fueran adolescentes de la zona haciendo una broma, pero tampoco parecía probable. Si fuera una broma, probablemente sería un grupo, y solo vimos un conjunto de huellas. Después, nadie confesó nada cuando preguntamos, así que hasta hoy no sabemos quién estaba afuera ni por qué decidió molestarnos. Pero lo más aterrador para mí no fueron los golpes, ni el hecho de que solo nos separaba un vidrio delgado, sino que probablemente miré directamente a esa persona cuando golpeó la ventana de la cocina y ni siquiera me di cuenta. Desde ese día, mi sueño empeoró aún más, nada funcionó, y mis problemas personales tampoco mejoraron. No estoy seguro de que alguna vez vuelva a esa casa.